Y bienvenidos una vez más a este episodio ya 11, ¿no? De Vínculos Podcast. Este podcast que estamos realizando mi amiga y compañera Aileen Kent. ¿Cómo estás, Hola, Aileen? hola, muy bien, muchas gracias. Con un gran invitado el día de hoy, César Mesa, pintor, ¿verdad? Así es. ¿Cómo Hola, estás, ¿qué tal? César? Muy bien, gracias por invitarme esta tarde a formar parte de este episodio. Un buen número, hay que mencionarlo, Sí, ¿verdad? dentro de ese patrón. Pues, de verdad, agradezco la invitación. Vamos a ver de Ay, qué encantados platicamos. de tenerte aquí, amigo. Yo ya tenía muchas ganas de que fuera este episodio, Sí. tengo que decirlo, porque César es uno de mis mejores amigos y además un artista que admiro muchísimo, con quien me ha tocado trabajar de modelo en varias ocasiones, entonces estoy muy feliz de tenerlo aquí. Cuéntanos, Gracias. César, ¿cómo ha sido tu trayectoria? ¿Cuándo empezaste con la inquietud de ser pintor? ¿Si hubo alguna otra cosa que quisiste hacer en algún momento o de plano dijiste un día yo quiero ser pintor? ¿Cómo inició esa vocación? Bueno, supongo que hubo muchos caminos que al final eh, vertieron en un solo punto. Y esos caminos pues me llevaron a la pintura. Siempre he sido, desde que tengo memoria, una persona muy inquieta y muy curiosa. Y primero respondiendo como no tanto en orden como tus preguntas, pero sí llegando a un objetivo, es que pues en ciertas etapas de mi vida, durante la niñez e inicios de la adolescencia, sí tuve otras inquietudes como por a las cuales dedicarme o ejercer una profesión. Pero entre estas quizá había un punto común, como con el que ahora tengo en la pintura. Y es el aprecio y la contemplación por la naturaleza. Ok, Por ejemplo, de niño fascinaba con ser arqueólogo o con ser también algún tipo de guardabosques sí. y estar mucho tiempo Mm. en los exteriores. Y de todo tipo. Yo personalmente tengo un aprecio mayor por climas húmedos y fríos, no tanto el Ok. calor, pero aún así disfrutaba y disfruto todavía estar en lugares áridos. ¿Como más boscosos son los que te laten? Sí, sí, podríamos definirlo de esa manera. Yo nací en León, Guanajuato, Ok, y allá es muy árido, entonces sí. sí estaba como desde niño, pues no voy a decir sufriendo, pero sí quejándome en Sí. ocasiones, ¿no? De ese clima. Y eso también influyó en el sentido de que, pues, mi padre y mi madre, ambos nacieron en un ranchito, bueno, distintos ranchitos pequeños en esa zona de Guanajuato. El Bajío, ¿no? Así es, en frontera con Michoacán y Jalisco. Entonces, yo con esos ecosistemas estoy muy familiarizado y, bueno, pues, entre otras actividades que también de niño tenía como en mente o con planes y deseos de ser activo en una vida adulta, pues hay que aclarar que también hacía pequeños dibujos de la naturaleza cuando iba a visitar a alguno de mis abuelos. Ya. Cosas muy sencillas, realmente nada en exceso realista, si lo podemos llamar de alguna manera, pero sí con esa intención de observación, Ok. tan presente como fuera posible. Y bueno, ya los años posteriores me llevaron a tomar esta decisión de la pintura. Quizá alrededor de mis 14 o 15 años fue cuando comencé a pensarlo más como plan de vida. Incluso si pudiera regresar en el tiempo y verme bajo ese primer contacto que tuve con algún tema artístico o dentro de la historia del arte, Ujú. fue alrededor de los 11 o 12 años, casi a los 12 años. Ya. Bien Eh, chiquito. Sí, sí, adolescente, algo. pues. Ujú. Pues estaba de visita en una biblioteca con una de mis hermanas mayores y pues yo no tenía nada que hacer ahí, ella simplemente me llevó como pues para pasar el rato. Ella tenía una actividad con sus compañeros y compañeras de escuela en ese momento. Y yo comencé a explorar los diferentes pasillos de la biblioteca. En estos, pues para empezar, yo estaba fascinado con lo increíble que puede ser o resultar un objeto tan simple en manufactura como un libro. Y con esto me refiero es simplemente una agrupación de hojas de papel con Sí, claro. una tapa dura o blanda, no importa, pero ese mismo formato. Me Mm. parecían oportunidades únicas como para descubrir nuevos mundos, o al menos eso pensaba, Sí. ¿no? Con esas Y ideas siempre de has sido niño. un lector súper ávido, ¿no?
Pues lo fui construyendo de más joven o antes de esa edad. No, me costaba mucho trabajo. Si no había imágenes en el libro, me distraía muy rápido, porque al final sí me considero una persona muy visual. Ajá, muy visual. Y bueno, fue allí donde descubrí uno de los libros de historia del arte. No recuerdo el tomo, el número de tomo en particular, pero en específico hablaba sobre los siglos XIV, XV, XVI y XVII dentro de la historia de la pintura, para ser todavía más específico. Entonces, recuerdo muy bien y muy vividas las pequeñas litografías impresas en estos libros, en este libro, en el cual pues obras de Tiziano o de Rembrandt o de Leonardo, de Miguel Ángel, estos grandes pintores que no son pues contemporáneos entre sí, pero muy influyentes en cuanto a inspiración. Claro. De todo tipo, tanto sensible como espiritual y filosófica dentro de la pintura. Entonces, pues sí, después de esa etapa pues pasaron varios años, como les mencionaba, ya para los 15. Pero quedaste cautivado. Totalmente, sí. Creo que algo dentro de lo que me llenó muchísimo esas imágenes, a pesar de que algunas eran en blanco y negro porque eran tomos muy viejos, fue, y quizá me equivoco, pero ahora que han pasado ya bastantes años, creo que estaba más o menos en el camino correcto, fue esta percepción de lo orgánico, esta interpretación de la naturaleza, de un humano hacia otro humano, o del humano en el exterior, en la naturaleza misma. Y eso me fascinó, como estar en esa condición tan íntima de autoconocimiento y también de muchas maneras compartir con esos elementos formas de descubrimiento y de autoevaluación. Entonces, sí fue más o menos como ya... Oye, y me da curiosidad, en ese momento, a esa edad, topándote con ese libro y esas imágenes cautivantes de artistas que han trascendido en la historia, ¿ahí entendiste que era la técnica por la que te querías tú ir o fue hasta después? Creo que no concebía la palabra o el concepto de técnica en ese tiempo, pero sí me cuestionaba y me preguntaba, ¿cómo es que estas personas hicieron esto? Claro. ¿Qué fue aquello que los motivó a decir, sí, esta composición, deseo, quiero hablar de este tema y quiero enfocar mi atención muy particularmente a los efectos de la luz, que es otro tema que igual podríamos hablar más adelante. Pero sí, en ese momento recuerdo que me hice, pues de una manera más inocente, ese tipo de preguntas. Ajá, como te mencionaba o les comentaba, no sabía del todo qué es técnica. Ya había escuchado el término, pero aplicado en esas imágenes o lo que representaban esas imágenes, ni idea. ¿En qué momento te topaste con el término, ¿no? de la técnica del naturalismo? Creo que en el técnica como concepto ya en la preparatoria y más en la universidad. Sí, yo creo que a esas alturas, que también tuve muchas discusiones personales y no, a la fecha no me convence todavía la palabra técnica. Quizá es algo muy personal. Creo que una técnica para mí, hoy en día, y desde hace tiempo ya, desde hace algunos años, representa una fórmula. Pero también me preguntaba a mí mismo, y aún lo cuestiono con mis alumnas y alumnos, por ejemplo, o con cualquier persona que comparte espacio en mi estudio. Una fórmula es una manera de llegar de un punto A a un punto B, por ejemplo, pero con ese seguimiento tan consecutivo que dentro de la mecánica de ese movimiento se pierde la concepción de lo que está vivo muchas veces. Ahora, no en todos los casos, no estoy generalizando, no es una descripción universal, pero para mí eso me generaba como un poco de ansiedad el término técnica. Entonces, muy formal, ¿no? Sí, poco a muy poco, tecnicista también, ¿no? O sea, como algo muy cerrado a veces, ¿no? Porque a mí a veces me pasaba, por ejemplo, con la fotografía eso, que yo encontraba fotógrafos
que yo decía son muy ortodoxos, ¿no? O sea, tienen como una idea muy, muy, muy cerrada de lo que debe ser la fotografía. Y yo justo también me peleaba con eso porque decía, bueno, es que yo aprendí la fotografía desde un lugar mucho más lúdico Claro. y cuando veía, por ejemplo, trabajos impecablemente técnicos, yo decía, falta emoción, falta, decía un amigo, falta la jiribilla, ¿no? O Sí. sea, falta Sí, yo siempre he algo... dicho, la técnica es para romperla, ¿no? Ok, Para trascenderla, para justo tener la base para luego hacer lo que se te pegue la gana. Es necesaria, ¿no? sí, En todas las disciplinas artísticas, pero viéndola solo como herramienta para claro. luego poder hacer arte, para poderte expresar desde tu ser, creo que sí es fundamental, ¿no? Y yo veo en tu trabajo una trascendencia de la técnica de manera impresionante. Gracias. Creo que, como mencionaba, ha sido un proceso muy íntimo, muy personal. Y pues sí, quizá cuando estaba comenzando la universidad, la licenciatura en artes plásticas, escuchaba en todas partes, esta técnica, esta técnica, esta técnica. Y yo me cuestionaba, así, bueno, si lo que tratas de explicar es un medio, ¿a partir de qué medio estás generando una imagen? Por ejemplo, con medios me refiero a el óleo o el lápiz, puede haber carboncillo, medios secos, pastel, muchísimos materiales. Eso para mí es un medio. Y, y entonces comencé a designarle como el término a este proceso que yo trataba en ese momento de aprender y que aún sigo aprendiendo, porque este tipo de oficios son de toda la vida, nunca se deja de aprender. Pues comencé a llamarle metodología. La sentía menos Claro. exclusiva o radical en solamente definirte una totalidad de universos como lo es la pintura, porque hay muchas maneras de pintar. No me atrevería yo a decir, pues, esta es la manera en la que yo pinto, es la manera. No, Claro. es quizá para mí mi manera, pero para toda persona distinta y ajena a mí, no lo es, o podría haber más opciones. Y es que siento que una metodología está un poco más abierta a que tú también, vamos, hagas tu propio molde, ¿no? De algún modo, porque en las disciplinas en las que he tenido oportunidad de estar, como la música, la fotografía, la actuación, siempre me acuerdo que me decían, sí, o sea, aprende técnicas, pero desarrolla tu propio método, porque cada persona, cada individuo es completamente auténtico y cada persona va a encontrar caminos según su personalidad, según sus intereses, incluso la misma inspiración. Y ahorita que decías de cómo te nace esta vocación, hablaste de esta inquietud de saber, ¿no? Como esta curiosidad. ¿Qué tanto, como ahorita dices, es una carrera que es para toda la vida? Significa entonces que esa curiosidad tendría que estar siempre, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho es una parte muy valorada en mí, de que me mantengo con esa, podemos llamarle humildad o gusto por aprender cosas nuevas, por incluso también no casarme nada más con ese pensamiento o filosofía que yo ahora en este momento, en este presente, el día de hoy, tengo marcada. Manteniendo ese margen un poco más amplio de posibilidades, porque sí, quién sabe cómo esté haciendo mi pintura dentro de los siguientes 10 años, por ejemplo. Sí, hay una evolución constante. Y esa capacidad de observación que tú tienes me parece sumamente valiosa, porque se refleja muchísimo en tu trabajo, pero también en tu compartir con los otros, ¿no? Tuve oportunidad de ser modelo en uno de sus seminarios, y es impresionante cómo eres tan detallista, ¿no? Cómo le explicas a los alumnos con una... Ay, se me fue la palabra, cuando es... Precisión. Ajá, Okay. con una precisión que sí te quedas así como, órale. Yo aprendí mucho, ¿no? Yo estaba ahí tratando de no moverme nada, ahora sí que tratando de ser buena modelo, y pues con el oído bien atento, ¿no? Y me imaginaba, por como en la pose no alcanzaba a ver el trabajo de los alumnos, me imaginaba cómo podían ellos resolver a partir de lo que tú les estabas describiendo. Fue muy interesante. Claro, he aprendido muchísimo más, debo admitir, a raíz de la enseñanza, de lo que uno podría aprender simplemente dedicándose a hacer lo que le gusta, en el caso de la pintura. Porque te obliga de una manera muy constructiva a desarrollar diferentes formas de lenguaje
Porque cada persona, bueno, cabe aclarar, yo nunca pido como tener un cierto nivel en mis clases. Okay. Siempre invito a todo el público que esté deseoso de aprender este tipo de métodos. Sí. Y digo métodos en plural porque son varios, no nada más yo tengo una escuela de pensamiento, son varias. Sí, claro. En fin, es increíble. Para mí es un reto que disfruto y algo que quizá yo tengo muy en común y que tú ya conoces muy bien, Aline, es que me encanta ponerme en situaciones difíciles donde me tengo que exigir más de lo que ya puedo comprender en un instante. Los retos. Sí. Pues eso sería parte de tu proceso individual creativo. Creo que sí, un poco. El proceso creativo yo creo que es más complejo que eso, pero tiene que ver y entra a jugar como un eslabón más dentro de esa gran manera de autoconstruirse. Sí, sin duda. Algo que quiero que nos cuentes es esta escuela a la que tú has asistido en Estados Unidos y todo lo que te ha dado, ¿no? A nivel profesional. Sí, bueno, yo mucho de lo que ahora sé y de lo que ahora comparto me fue transmitido por un número grande de instructores e instructoras en una academia en particular en la ciudad de Nueva York. Me refiero a The Grand Central Atelier, que está ubicado ahora mismo en Brooklyn. Ha tenido varias sedes a lo largo de los años. Esta academia atelier es quizá una de las mejores a nivel internacional en cuanto a el rescate y también en la manera de formar a pintores y pintoras, escultores, escultoras, bajo la tradición de esta observación tan naturalista en cierta parte, pero también con un análisis de la percepción muy desarrollado. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Creo que también es bueno hacer una pequeña pausa dentro de esa pregunta para explicar este punto. En el mundo de la pintura existe una manera muy inmediata de crear una, voy a utilizar una palabra que no me gusta, pero de crear una mímesis de lo que se observa o imitar lo que está frente a uno. Para mí la pintura no debe limitarse a eso. No nada más debemos quedarnos con esa copia de la persona o del objeto que vemos. Para mí esa visión o análisis de la percepción que todos debemos desarrollar en la pintura es muchísimo más importante. Claro, existe una serie de guías que te ayudan a comprenderlo mejor. Otras pueden no ser tan eficientes. Existe de todo en este mundo, en la pintura. Sin embargo, voy a llamar GCA, a The Grand Central Atelier, para no mencionarlo de nuevo completo. En GCA tienen esta capacidad de transmitir esa información, además de que el trabajo es claramente visible en los alumnos y alumnas que se forman allí, de compartir y demostrar esta contemplación de la naturaleza, tal y como mencionaba, ¿no? Como era uno de los elementos que a mí me importaban de niño, algo que quería descubrir. Claro. Yo conocí el trabajo de estas personas, de esta academia, hace más de una década y media. O sea, estaba precisamente entre los 15 y 16 años que me encontré con algunas pinturas en aquellos inicios del internet, que era muy malo en esas épocas. Estoy hablándoles del 2006, 2005 aproximadamente. Wow. Era muy lento todo, era difícil de encontrar información, pero me topé con imágenes de uno de mis profesores y el fundador de esta academia atelier, Jacob Collins. Entonces, noté de inmediato en un par de imágenes que vi en internet de él que me quedé pasmado, porque dije, vaya, ¿existe todavía alguien que hace este tipo de pintura? Porque al principio, al ver la imagen de manera inmediata, pensé, pues sí, se ve muy, muy... En ese tiempo utilizaba la palabra realista, que hoy ya no lo utilizo tanto para este tipo de trabajo. Que se confunde el realismo con el naturalismo, ¿no? Sí, y también el naturalismo es muy quisquilloso de describir. Pero bueno, se acerca un poco más quizá a esos objetivos que yo busco en mi pintura. Y pues nada, recuerdo esas imágenes con mucha claridad y comencé a investigar sobre su trabajo porque algo me dejó como
como usamos esa expresión, la espinita, ¿no? De curiosidad, de saber o de resolver yo mismo si trabajaba utilizando referencia fotográfica o no. Había algo que me decía, no, es que esto me recuerda a esas pinturas de esos según me has libros. enseñado, Claro. Todavía da mucho espacio a la interpretación, que es tan importante en el trabajo artístico, el naturalismo, ¿no? En cambio, el realismo, que luego se usa mucho base fotográfica, Sí. pues nada más está buscando que sea meramente... Una copia, ¿no? Una copia, Sí. Suena feo, pero sí, esa es la Sí. intención, ¿no? Entonces, hay algo ahí como artificial. A mí también me pasa cuando observo, pues, obra plástica que está totalmente basada o copiada, ¿no? Que obviamente sí puedes ver de pronto una técnica así impresionante de, sí, parece una foto, ¿no? Pero también yo siempre me he preguntado, pues, ¿cuál es el propósito ahí, no? Podrías poner en sí la foto ahí en tu espacio, ¿no? Claro. En lugar de el cuadro que parece la foto. Sí, es más como a lo mejor un reto técnico, ¿no? Porque me acuerdo que hay un género que es el hiperrealismo, ¿no? Y que igual, o sea, y yo lo veía y decía, wow, es que sí parece una foto, pero todavía tiene algo ahí que no lo es, o sea, que tiene un tipo de iluminación, un tipo de acabados. Pero estoy de acuerdo en esto que comentas, César, porque sí creo que el arte, si bien inicia siendo la imitación de la naturaleza, ¿no? De hecho, por ahí hay algunas descripciones que justo apuntan hacia ahí. Eso. Sí creo que con el paso del tiempo y de la misma evolución del arte en sí, creo que hoy día se puede hacer un valor mayor sobre la interpretación de algo. Es decir, como tú comentas, a lo mejor hay una observación de la naturaleza, pero digo, si la naturaleza ya por sí misma es bella, y si se trata a lo mejor de retratarla, como en el caso, por ejemplo, de la fotografía, que está siempre, esta fotografía de paisaje y así, de todos modos siempre va a haber una interpretación. ¿Cómo no la está de más. percibes tú? Exactamente. No, o sea, podemos estar viendo el mismo atardecer nosotros tres y vamos a justo. tener distintas sensaciones, distintas interpretaciones de eso que estamos presenciando. Ahora, evidentemente con la pintura se trabaja desde otro modo, ¿no? O sea, son otros los materiales, como dices, es otra la percepción. Para mí, lo que es la pintura barroca, ¿no? Por allí alguna vez escuché una entrevista que le hacían a Peter Greenaway, que es un director de cine, y él decía que los barrocos habían sido los primeros cineastas, porque fueron como quienes trabajaron ya la luz desde un enfoque que se le conoce como tenebrista, ¿no? Hasta donde entiendo, pero que también te da como un rollo muy, muy dramático, ¿no? O sea, la pintura barroca tiene como esa cualidad. En tu caso, ¿cómo has desarrollado, si es que ha habido influencia, por ejemplo, de géneros, o cómo ha sido este bagaje para el cual tú llegues hoy día y digas, bueno, lo que hoy estoy haciendo tiene que ver con esto? ¿Hay alguna influencia? Totalmente. Creo que sería muy erróneo por parte de cualquier persona decir que no existen influencias o inspiraciones. Sí, en mi caso ha habido de muchas escuelas de pintura. Con escuelas de pintura me quiero referir también a épocas. Claro. No nada más a academias hoy en día contemporáneas de nosotros. Que en este caso, pues GCA ha fungido como un parte esencial, un pilar muy sólido dentro de mi formación. Ahora, para concluir ese tema de la academia, pues yo llegué allí, como les mencionaba, había investigado o había descubierto el trabajo de Jacob en décadas anteriores. Suena muy chistoso decir eso, ya pasaron bastantes años, pero es la verdad. Y bueno, poco a poco fui buscando más cercanía con estas personas que habían pasado a través del estudio de Jacob en esos años o años anteriores. Y así poco a poco fui creando como este rizoma como una agenda profesional de diferentes pintores o pintoras que hoy en día son increíbles y siguen trabajando de una manera fenomenal y siguen, como mencionabas, también evolucionando. Bueno, a GCA yo le debo muchísimo y en cada momento que puedo compartir con ellos y surge la manera de compartir algo en cada uno de mis regresos, porque regreso constantemente. Entonces eso es un gran pilar dentro de mi formación. Ahora, atendiendo más aterrizadamente la pregunta que me acabas de hacer,
el barroco siempre ha sido un estilo de la pintura que me fascina. A veces lo siento muy cargado, a veces, ¿no? Sí. Depende de las Depende obras del que autor también, esté ¿no? viendo, sí. No quiero decir que absolutamente todas las obras dentro de ese género de pintura me gustan, porque sería mentirle a todo el mundo. Sí. Pero también obra dentro de la época del naturalismo, obra dentro del clasicismo. Principalmente creo que el Renacimiento es aquella época que más me marcó. Ya. Al ver dibujos de, por ejemplo, algunos pintores como Correggio o Rafael o Leonardo, Ujú. me dejaban fascinado en esta delicadeza y claramente, conscientemente, un esfuerzo de observación increíble, indiscutible. Y después en épocas, pues digamos, un poco posteriores a ellos, por ejemplo, ¿no? Que también llegó, en todo caso, vamos a hablar de Tiziano, que es uno de mis pintores favoritos. Ujú. También me demostraba una fuerza incomparable anterior, que no era tan similar a lo anterior que conocía en otras Sí. épocas, ¿no? Y bueno, Tiziano tuvo muchas etapas dentro de su vida profesional en las cuales su obra cambió distintivamente. Siento que rescatas tú mucho eso porque ya no es tan común, ¿no? Ver artistas plásticos que se vayan por esa línea. Entonces, de alguna manera siento que tú rescatas un espíritu de las otras épocas que has mencionado. Y eso me parece muy interesante. Y me encantaría que nos compartas, porque he tenido oportunidad de verlo trabajar de cerca, el proceso, porque de verdad es un proceso larguísimo que me impacta su paciencia y me encantaría que les escriba un poco cómo va desarrollando una obra. Claro, sí, con todo gusto. Creo que el proceso puede variar de acuerdo a la obra que esté trabajando, es decir, en resumir el número de ejercicios que uno personalmente pueda realizar antes de enfrentarme a la obra final. Es una preparación muy, muy extensa. Por ejemplo, Aileen y yo estamos trabajando en una composición que comenzó hace meses, pero no hemos podido concluir aún. Espero que pronto tenga un poco más de avance y ya compartirles a toda la audiencia también que nos está observando ahora mismo más de esa obra y del resto de las obras que hago. Y bueno, el proceso en sí para mí es de un análisis bastante profundo. Con esto quiero decir, primero pienso un poco en la idea de lo que quiero transmitir con esa obra sin pensar mucho en narrativa. Ya. Simplemente si estoy pensando en alguna imagen en concreto, busco asentar la naturaleza misma de esa idea. Es decir, lo pongo en palabras. Después aunque sean breves palabras, por ejemplo, antes, ya no lo hago tanto, pero jugaba mucho a hacer estos pequeños esqueletos literarios en los cuales ponía a manera de analogía un hueso, representaba una palabra o un concepto y luego juntaba dentro de esas palabras y armaba algo. Para la literatura misma tiene otro nombre, pero bueno, eso no lo voy a mencionar aquí. En fin, en ocasiones esa es la manera en la que inicio, en otras empiezo simplemente a dibujar. Y dibujo al inicio de imaginación. Ayuda, sin duda, a tener un conocimiento, aunque sea breve, sobre la anatomía y la estructura humana, en el caso de trabajar con figura. O si es naturaleza, pues también el tener ese encuentro de primera mano con la naturaleza. No nada más porque planeas todo, ¿no? O sea, planeas las posiciones de los cuerpos, planeas el paisaje, escribes notas, o sea, hay como todo un... se me viene el término detrás de cámaras, pero... Sí, pues es que o sea, digamos como una, pues sí, planeación previa a que empieces un la diseño, obra en sí. Un diseño, ¿no? Porque sí, ahorita que mencionabas el cómo lo vas describiendo finalmente, ¿no? O sea, a mí me resuena un poco, por ejemplo, cuando estamos planeando los planos, ¿no? En una película. Hay gente que hace storyboards, ¿no? Como yo no sé dibujar, yo no puedo, o sea, haría monitos, ¿no? Y creo que haría el ridículo intentando hacerle a la gente. Serían suficientes por lo menos para entenderte a ti mismo. Ya sé, pero fíjate que yo me entiendo más precisamente con las descripciones y me ayuda mucho porque a nivel imagen sí me obliga a decir, a ver, no,
dónde va a estar colocada la luz, dónde va a estar colocado tal cosa. Y describir, por ejemplo, el movimiento de la cámara. O sea, son muchos detalles que siempre a mi asistente siempre digo, a ver, ¿qué plano sigue? Y sí, son unas descripciones larguísimas. ¿Cómo sirve eso, no? Yo también hago guiones de mis coreografías. O sea, hago un vaciado por escrito de cómo visualicé esa coreografía y entonces ya me puedo basar en ese guión cuando empiezo el montaje. Y es que es muy importante, ¿no? Porque, digo, a reserva de cómo cada quien trabaje, sí creo que cuando uno tiene un mínimo de un plan, ya sea como dices, a lo mejor inicia con una descripción, o la otra es inició con un boceto, ¿no? Pero al final hay un diseño previo que me va a llevar y me va a evolucionar a la obra final, ¿no? En ese sentido, ¿cómo tú has logrado, perdón, más bien sería, ¿lo has logrado combinar o te vas más por uno que otro? Depende del proyecto. Puede ser relativo responder a esa pregunta porque hay ocasiones en las que me es mucho más fácil articular de una manera visual. Yeah. Y en otras ocasiones como reconciliar a través de la letra esa idea, pues constantemente van a estarse peleando un poco. Sí. Y depende de varias cosas, en particular qué tan consciente es uno de su manera de escribir y de expresarse a través de las palabras, y otra es cómo te expresas a través de la imagen. En este caso trato de llevar a cabo un ejercicio con esta planeación o parte del proceso en la cual ambas partes de mi cerebro puedan reconciliarse y acercarme un poco más a esos efectos. Está increíble. Pues esta idea, por ejemplo, quizá no se logre ver con tanta nitidez a distancia, son dibujos muy pequeños, pero esta es la obra de la que hablaba, que he trabajado con Aileen. Y allí ha sufrido como algunas alteraciones. También en este caso, muchos de mis dibujos, aquí creo que lo comencé con una idea muy, muy clara. Y no desarrollé tantas etapas dentro del proceso. Es decir, les puedo mostrar en otra página, por ejemplo. Este es un ejemplo. Esta composición, que es la final, tuvo que pasar por diferentes ajustes. Sí, ajustes. En los probaste cuales varias posturas del modelo, varios paisajes, hasta que llegaste al que más te gustó, ¿no? Buscando un gesto que representara quizá más ese concepto en el que estaba pensando. Ahora, estas imágenes tienden por sí solas a crear una ligera narrativa. Yo soy sumamente cuidadoso, o trato de serlo al menos, con ese tema de narrativa, porque quiero que mi obra hable más de la persona que está frente a mí o del lugar en donde me encuentro. Como dentro de tanta vastedad de información en la que estamos inmiscuidos día con día, y más en una ciudad tan grande como esta, puede llevarnos a generar esa distracción inmediata de lo que primordialmente somos. Y es por eso que hay ocasiones en las que una simple hoja de un árbol puede cautivarme por muchísimo tiempo. Y me pregunto, vaya, algo tan hermoso, ¿cómo es posible que esto exista? Y de inmediatamente quiero hacer una especie de intento por interpretarlo a través de la pintura o el dibujo. Entonces, por eso mi obra es no en exceso narrativa. Con esta serie de bocetos que tengo en esta libreta, es un tema más específico donde cuido eso, busco generar como una especie de balance. Y buscas armonía. Ahorita que decías eso, ¿no? Sobre la contaminación visual, en la sociedad en la que nos manejamos todos los días, que está llena de ruido. Sí, y más aquí en la Ciudad de México. Y se nota muchísimo cómo buscas tú esta contemplación misma dentro de la obra en sí, ¿no? O sea, no solo el espectador está contemplando, sino que de alguna manera también hay esa sensación de que ese personaje o solo ese paisaje en sí ya de por sí está en un estado contemplativo y armónico. Sí. Entonces es muy estético y eso me parece increíble. Y es que siento que esa es una invitación, ¿no? O sea, ahorita que decías de cómo a través porque mencionaste esfuerzo de observación, que eso se me hizo algo muy, muy interesante, porque en algún momento cuando, por ejemplo, quise ya dejar la parte de la actuación que venía trabajando mucho este rollo de las emociones y así, y que dije, me voy a enfocar más, por ejemplo, en el tema de la fotografía,
sí vi de principio esa necesidad de sentarme, calmar mi ansiedad y de verdad permitirme contemplar, que es un ejercicio que creo que hoy día es muy complicado porque estamos ansiosos con las redes sociales y con el sinfín de cosas que amerita la vida moderna, ¿no? O postmoderna ahora. ¿Cómo sería un proceso así si es que todo pintor lo requiera o solo es un asunto más bien de índole personal? O sea, ¿cómo lo manejarías en ese sentido? Hablo de precisamente el esfuerzo que comentaste. Yo opino que eso es fundamental dentro del desarrollo de cualquier pintor o pintora, Okay. hoy en día o en el pasado. Es claro que en el pasado pudieron haber tenido menos distracciones de las que ahora tenemos, o de Sí, esas seguro. comodidades. No había televisión de entrada. Y bueno, no significa que fue por ello más sencillo llegar a lo que llegaron. Ya. No, esos titanes de la pintura pues no la pasaron muy bien durante Sí. mucho tiempo seguramente, encerrados o encerradas dentro de sus estudios tratando de configurar aquello que sabían para lograr una imagen o una interpretación de esa vida, de algo que estaba vivo. Pero en también su es como un momento. estado de conciencia muy particular, ¿no? Sí. Ese estado de trance que me encanta Sí. mencionar, que creo que sucede en todas las artes, que te permite esa concentración y ese flujo creativo. Así es. Sí, yo, por ejemplo, en lo particular, cuando estoy en el estudio, bueno, tú lo sabes, yo frecuento la comunicación con las y los modelos que trabajan en mi estudio. Y podrá haber personas, algunos otros pintores o pintoras que no se sientan cómodos, que buscan que la o el modelo esté completamente estático, que tenga el menor contacto posible con la persona que está haciendo un estudio de esa otra persona. Para mí eso es ponerle una censura Sí. a la persona misma. Y Sí. si quiero pintarte a ti, Aileen, o a ti, Mario, yo voy a estar fomentando un diálogo. Aunque eso lo hace más difícil en el caso de un retrato, por ejemplo, pero me fascina poder escuchar a la Conocer, persona ¿no? y que mi También. pintura también se vea afectada por esa Ajá. personalidad, Se ese nota sentir mucho. de O la sea, persona. reflejas también como la esencia de esa persona gracias a, Sí. a ese canal de comunicación Y, que permites. y eso tiene que ver mucho con tu pregunta, porque pues sí genera un esfuerzo, pero no es un esfuerzo forzado. Ah, ya, ok. O sea, para mí le doy la bienvenida con todo sentido, con toda racionalidad posible. Porque de otra manera mi obra siento que, bueno, no siento, lo he visto, carecería de esa oportunidad de que la obra respire por sí sola. Ahora, hablar de eso, pues es ya también pues casi ligas mayores, ¿no? Uno no simplemente puede llegar a ponerse a pintar y decir, ya tiene vida propia mi obra. Pues no, es algo que a través No, de lo los vas años construyendo. se va dando. Y en muchos casos no se da. Muchas de mis obras carecen de ese sentido. Creo que a estas alturas he visto una o dos o tres de mis obras que tienen un poco de eso. Y claro, me genera orgullo porque es a través de este esfuerzo, a través de esta dedicación y constancia que se va manteniendo. También proteger mucho esa comunicación de la que les hablo, ese contacto humano, de no cerrarlo. Y bueno, ahora sí, para que se entienda todavía más en concreto lo que quiero decir junto con tu pregunta, es que yo a toda la persona que se quiera dedicar a este oficio, sin duda debe aprender o buscar una enseñanza que tenga estas bases fundamentales, que no carezca de conocimiento, que es muy difícil. O sea, Sí. yo, aunque ya lleve años estudiando esto, como les mencionaba al inicio, todavía estoy aprendiendo. Sería Sí, no para. muy egoísta de mi parte y muy erróneo y para nada honesto decir que yo ya sé algo en su totalidad. Sí, no es. Y, A veces está el peligro de que nos envuelva la soberbia, ¿no? sí, y bueno, pues como recomendación es mantenerse muy con los pies en la tierra constantemente, ser muy autocríticos. Sí. Ahora, eso también implica no estar contento con el trabajo personal la Sí. mayor parte del tiempo. A mí me pasa muy Ya seguido. Sí, eres muy, muy exigente y Sí. perfeccionista, pero eso te ha llevado muy lejos. Creo que ha aportado, sí ha aportado a que mi continuidad no se vea pausada, porque pues precisamente yo soy quien me motiva a mí mismo principalmente para continuar, porque ha habido muchas ocasiones dentro de mi experiencia profesional que
pues busca como que ponerte el pie, ¿sabes? Sí. Y bueno, pues también este tipo de trabajos te enseña o te exige que aprendas sobre paciencia. Y eso también es un gran esfuerzo de adquirir, porque pues no todas las personas somos pacientes desde un inicio. Además Sí, ¿no? hay muchos pasos más en este proceso, o sea, nos quedamos ahorita Sí. en esta libreta hermosísima donde va planeando y probando hasta que llega la idea. Pero después de tener la idea, quiero que nos cuentes todo lo que sigue. Claro. Después de, como mencionaba, estos son dibujos de imaginación y pues aquí tengo varias construcciones compositivas de obras que todavía no trabajo, pero que voy a estar trabajando algunas. Entonces, comienzo de esta Está manera, genial eso. de una forma muy libre, muy abstracta, exclusivamente muy abstracta, porque al momento en el que yo dejo de pensar con detalle en resolver algo, toda esta construcción de la naturaleza es un poco más sencillo acercarse a lo mismo. Hay una expresión muy común que es de lo general a lo particular que utilizo Sí. yo en mis clases. Como primero comprender todo ese universo de información y poco a poco ir seccionando, ajustando, modelando. Después de este proceso en el que ya, digamos, defino la composición más amplia posible, invito a un modelo o a una modelo, depende de la obra, o modelos, porque a veces trabajo con varias personas haciendo obras de multifigura. Hacemos una como representación de la pose que yo hice de imaginación. Tratamos de emular, ver si es posible ajustar de la misma manera, porque obviamente hay muchos errores o puede haber errores en mis dibujos de imaginación, aunque tenga cierto conocimiento básico sobre estructura y anatomía del cuerpo. Es siempre susceptible, por ejemplo, en este caso la mano diría que está algo grande. Y al verlo empiezo a ver muchísimos detalles que quizá las demás personas no ven, pero es lo que mencionaba antes de que... Sí, solo tú pues es solo y una también ya idea, con el modelo un en vivo, acercamiento. porque también a mí me parecen también obras bellísimas ya estos. Sí, y que es son el por eso inicio. que invito ya entonces al modelo o a la modelo a recrear esta pose. Vemos cómo va avanzando. Hago un dibujo más elaborado, que tampoco busco que me lleve mucho tiempo. Es decir, trato de crear una imagen concreta y resumida de lo que representa la fidelidad en la naturaleza de esa persona. Pero además ya en el tamaño que va a ser la obra Muchas final. veces. También comienzo como un poco más grande que esta libreta y luego lo amplío cuando ya llego a la obra final. Entonces, digamos que ya se termina esa parte del proceso del dibujo final, que se le llama blocking o bloqueo, o una envoltura ya desarrollada de la pose. Y después ya planeo el formato final. Una vez que lo planeo, transfiero esa imagen ya ampliada de mi dibujo y lo dejo asentado sobre el soporte o bastidor. Y después empiezo a hacer estudios de color, o también se les llaman poster studies, que hay un poco de diferencia entre estudio de color y un estudio posterizado. Pero es como casi la misma naturaleza y pues nada, no nos conviene detenernos ahí. Pero es básicamente algo como esto. Es ya una imagen de una pose seleccionada, estudiando únicamente la armonía de color con grandes masas. Allí, por ejemplo, a distancia pudiera dar la sensación de detalle. Pero cuando ustedes lo ven de cerca, ven que todo son masas muy abstractas, muy generales. Indico principalmente los efectos de la luz sobre el cuerpo humano. Hablando de este ejercicio en particular. Sí. Pero siempre tiene que ver con eso, el estudio de los efectos de la luz. De la luz. Cómo la luz afecta de tal manera sobre un elemento, sobre un objeto, sobre un cuerpo. Y de esa forma también investigar y navegar dentro de ese mundo tan complejo que es el cuerpo humano. Y no solamente ya investigando el color, sino también, insisto, la estructura, conservar ese dinamismo o líneas de dirección que van creando la armonía en el cuerpo. Ya después de que tengo este estudio, por ejemplo, si hay una composición que quiero añadir al resto de la pintura, que no sea nada más el estudio de la figura en este ejemplo, hago otro estudio con este envase, tomando este como base, y lo aumento en escala, creo la composición ya completa con la figura, y ya cuando lo tengo eso armado,
inicio con la obra final. Ya. Y en ese proceso es el proceso más largo, es un proceso constante. Y luego a la vez de ese también vas planeando el paisaje, ¿no? Sí. De pronto por separado para luego ya Claro. integrarlos. Sí, justo lo que comentaba, de que hago como ese estudio de composición, donde los elementos, digamos, del fondo Ajá. van siendo desarrollados. A veces en un solo intento puedo quedar más o menos tranquilo con la imagen que voy desarrollando y ya me voy así de lleno a la obra final. Hay ocasiones en las que hago 2 o 3 estudios de toda esa composición. Sí. Distintos del fondo. paisajes. Ujú. Ajá. Sí, Distintas y por ejemplo, la composiciones. obra en la que estamos trabajando es un ejemplo claro de eso. Hice 3 estudios de color. Wow. Y fue algo muy lindo también porque pues un poco de la experiencia que tengo pintando paisaje, en el caso de que haga un fondo con paisaje, me sirve mucho de exploración. Yo también definiría mucho mi proceso como en parte de exploración, porque en cada momento, aunque yo tenga estos métodos en los que me siento muy sólido de construir alguna pintura o dibujo, dejo como esa parte libre, ¿no? Sí. De buscar alguna nueva dirección en una pincelada nueva, en alguna mezcla distinta de color, etcétera. Y es que también el ambiente que decides poner en el caso de una obra que sea de figura humana, ese ambiente en el que decides poner a ese modelo, a esa figura, pues da un humor, una emoción distinta, ¿no? Así es. Entonces, por eso me pareció tan interesante ver esta planeación en el caso de la obra que estamos trabajando juntos, donde tú pudiste decidir cuál era el paisaje que tenía más sentido con nuestras posturas de los modelos, con lo que estábamos también nosotros de alguna manera transmitiendo, ¿no? A través de nuestros cuerpos, por decirlo de alguna forma. O sea, como para poder crear esa narrativa, pues tú necesitabas ver todas las opciones, ¿no? Para ya finalmente decidir cuál era el más adecuado. Sí, y también, ¿sabes? Ahora que tocamos ese tema, tiene mucho que ver la personalidad de la persona que está posando para esa pintura. Creo que el elemento principal en el que coincidían tanto Baruch, quien es el otro modelo que está formando parte de esa obra, y tú, el elemento del agua era algo imprescindible. Y también eso me llevó a tomar un poco la decisión. De hecho, desde que comencé el boceto que les mencionaba, ya había pensado en ustedes dos que formaran parte de esa pintura. Incluso, o sea, el proceso Sí, viene desde yo me antes. veo ahí, o sea, identifico mi cuerpo. Mucho antes de que ahí. tuvieras el pareces. corte así de pequeño, ¿no? Sí. Sí, Y también identifico el cuerpo de Baruch. Y es sí, que entonces, cómo es tan interesante, ahorita que hablabas, por ejemplo, del retrato, ¿no? Que yo me he visto, por ejemplo, en la fotografía, igual hay 1000 géneros, y uno de esos, evidentemente, es el retrato, creo que es el más famoso, ¿no? de la fotografía. Pero sí llega a ser complicado, porque, por ejemplo, tengo amigos que no hacen retrato, o sea, ellos hacen fotografía de producto, alimentos, cualquier otra cosa menos retrato. Y una vez un amigo me confesó, me dice, es que no puedo con las personas, o sea, hay algo en mi personalidad que yo no puedo hablarles, decirles, oye, mira que esto y lo otro. Y me preguntaba, ¿cómo le haces tú? ¿No? Porque yo llevo la vida haciendo retratos, ¿no? Tanto de gente que no se dedica al medio como artistas en general. Y yo le decía, yo de entrada tengo que encontrar un vínculo con esa persona de ese momento que puede ser, híjole, el tráfico, sí, no manches el tráfico, ¿verdad? Y ya empecé por ahí, ya me voy tendido. ¿Cuál es tu proceso en ese sentido para poder conectar con la gente que has retratado? vaya, creo que debo comenzar diciendo que no siempre fui la persona más sociable del mundo. Okay. Aún a la fecha soy un tanto reservado en mi vida personal, en mis actividades de día con día, etc. Pero eso no significa que no fuera capaz de comunicarme. Y en momentos de inicio en nuestra conversación mencionaba que la naturaleza y cuando iba a visitar a mis abuelos al campo, pues estaba muy influenciado por eso. Las personas que conocí también en esa parte de mi infancia y años posteriores y todavía que sigue sucediendo como esa motivación que me generan, es precisamente ver a la persona a los ojos y escucharles. El no solamente conocer a la persona por lo que
ella misma dice de ser, de ser quien es, o de lo que Claro. otras personas puedan articular sobre la representación de esa persona. Para mí es una oportunidad única de conocerle a ese individuo en su presente mismo. Y el retrato te ofrece esa posibilidad, porque no hay de otra manera de conocer a alguien más que compartiendo. Conversando. Claro. Y eso es algo que yo disfruto. No debo decir que es fácil para mí hacer retrato. Es uno de los géneros en la pintura más complejos. Sí. Yo quisiera decir, de este lado de la modelo, que he trabajado con ambos, como modelo de un artista plástico, como modelo de un fotógrafo, ¿no? Y además, en este caso particular, de dos grandes amigos que quiero muchísimo, que creo yo que lo que comparten, por ejemplo, ustedes, y por lo que pueden hacer lo que hacen, que es trabajar con otras personas, tiene que ver con su sensibilidad. O sea, son personas humanas, sensibles, que sí se animan a profundizar en el compartir con el otro. Y pues sí, habrá gente que no pueda con eso y que por eso mejor dibuje o fotografíe objetos, ¿no? Pero es que ahorita dijiste algo muy, muy cierto, que es el escuchar. Porque sí, yo cuando aprendí a escuchar más, a escuchar a profundidad, a de verdad ponerle atención a la persona, valorando lo que dice, sus recuerdos, todo lo que lo hace o le hace ser persona, individuo, de verdad escuchar, empecé yo a aprender. Y contemplando más allá de lo evidente, ¿no? Porque esa es otra, porque están, ahorita que decías, me acordé de estas, les llaman las ventanas de Johari, ¿no? Que son esta percepción que yo tengo de mí mismo, que solo conozco yo de mí. Pero está otra ventana donde las personas ven de mí cosas que yo no veo. Y están lo que yo le quiero mostrar a los demás, lo que conscientemente yo quiero mostrarle a los demás. Y hay una última que no recuerdo cuál es, ahí si me ayudan ahí en los comentarios. Pero sí, el poder escuchar creo que tiene que ver mucho con que haya un buen retrato. Y dices escuchar, y de pronto yo como que lo llevo más allá, no solo a la escucha literal de escuchar la voz del otro, sino también una escucha a un nivel perceptivo, ¿no? Sí. Una escucha que de pronto te estoy viendo a los ojos, te estoy observando y estoy profundizando y conectando contigo, ¿no? Aunque no digas ni una sola palabra, que podríamos decir que también es este lenguaje del cuerpo y del gesto. Sí, que la escucha no solamente es, auditiva, ¿no? O sea, el nivel de observación también, como dices, de poder ver sus gestos, ¿no? Sus movimientos, su forma de actuar, su forma de presentarse a veces. A nivel energético. Incluso lo que oculta, ¿no? Porque a veces uno puede, mediante el retrato, hacer ver eso que la persona quería ocultar, que incluso a veces que se avergüenza. Me pasaba mucho a veces que yo me volvía una especie de terapeuta, ¿no? O sea, en las sesiones donde decía, bueno, tranquila, vamos a hablar, vamos a platicar. No pasa nada con que nos aventemos 10 minutitos, porque prefiero 1000 veces eso. Porque sí voy a poder rescatar esencias. Conocer al otro. Exactamente. Y además, a través de la mirada, pues se reflejan tantas cosas, ¿no? Tanto en una fotografía como en una obra pictórica, de pronto el ver la mirada de ese modelo, en este caso, que estuvo posando ahí, nos lleva luego de pronto como espectador a una conexión inmediata, ¿no? Sí. Inclusive aunque la mirada no sea directa digamos, al espectador, ¿no? Aunque vaya hacia otro lado, ya te está contando algo, ya te está comunicando algo. Entonces creo que eso es como algo que me imagino tú has desarrollado y me imagino que es muy difícil el captar la mirada del modelo. Ha de tener su gran reto. Sí es complejo, pero debo mencionar algo muy importante dentro de este tipo de conversaciones. Uno puede ser capaz de desarrollar esa contemplación, de también generar esa empatía con él o la modelo que está al frente, de conocerle realmente a esa persona, de escucharle, como lo hemos comentado. Pero es en verdad el respeto que existe a partir de ese otro ser que está frente a ti y de la vida misma que te transmite. Porque también puede haber estados de ánimo en los que las personas pueden mostrarte, en el caso, ¿no?, de que pueda llegar algún modelo con
un estado de ánimo quizá bajo, que le fue mal en el día, Sí, todo eso también se puede y estar aunque no, resolviendo. somos seres vulnerables y toda esa Sí, vulnerabilidad sí, se sí. transparenta ahí en ese espacio que tiene que ser seguro, ¿no? Así es. Sí, y Además, eso cuando se es... trata, perdón, de No, desnudo descuida. artístico, ¿no? O sea, porque Ujú, de hecho lo platicamos la vez que vinieron las chicas de Movimiento de Modelos, ujú. de cómo es una fragilidad finalmente la que estás retratando y más allá del evidente respeto que se tiene que tener, también a esta parte humana que comentas, ¿no? O sea, decir, oye, no sé, tuvo un mal día, ¿no? O sea, Ujú. ¿qué cosas puede uno hacer más allá del solo hecho de que es que vienes aquí a que yo te retrate? Claro. O sea, hay factores humanos mucho mayores que van a afectar a la persona si Ujú. es que no está en un entorno de Y es confianza, parte ¿no? de ese profesionalismo, o sea, Ujú. no poner Ujú, barreras o distancia, sino más bien tener la empatía y lograr esta identificación, como dices, de humano a humano, ¿no? Quiero ujú. mencionar justo que desde mi experiencia como modelo, César es uno de los artistas más respetuosos y profesionales que conozco. Y sí lo quiero decir porque en este medio, lamentablemente, hay de todo y es un ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas también en cuanto al trato adecuado hacia los modelos. Y- Gracias por ese comentario. Considero que es algo que no se debe pasar por alto jamás Así es. en ningún tipo de práctica artística, sobre todo si se involucra directamente el trabajo con una persona. Así es. No se está trabajando con un objeto y el espacio mismo debe proveer de esa tranquilidad, de esa calma, de esa conciencia de seguridad de Ujú. quién está observándole a esa persona que hace un trabajo tan complejo y tan bello como ser modelo artístico. Ujú. Y tanto hombre como mujer, el respeto debe ser igual, debe fomentarse, insisto, esa buena comunicación entre las personas que agrupan una sesión para que todo se desarrolle de manera tan orgánica y a la vez memorable, porque es por Sí. eso que también se repite. Yo trabajo de manera, trabajo con poses largas, voy a decirlo de esta manera, Ujú. y quiero decir que yo paso a veces, o la mayor parte del tiempo, trabajando en una pose durante un mes. Ok, Ujú. Son Y muchas ok. horas de trabajo. Ya. sí, y también es por eso que puedo ofrecer como esa comunicación constante. Incluso normalmente antes de trabajar con cualquier persona nueva que conozca, que por ejemplo me contactan constantemente modelos masculinos o femeninos, ofreciéndome servicio como modelo artístico. Ujú. Y yo procuro, de ser posible, yo sé que no todo el tiempo se puede para otras personas, tenemos todos compromisos, pero yo ofrezco conocernos fuera del espacio, entablar una conversación, que me conozcan como ser humano Ujú. y también pues ya como pintor en el estudio. Por eso, Ujú. o en muchas ocasiones, les invito a modelos masculinos o femeninos nuevos a que vengan a alguna de mis sesiones. Sí. Ujú. Y les ofrezco de vez en cuando estar Sí, y eso esperando va y entablando una ayuda. confianza y ayuda Ujú. un montón cuando ya se trabaja y Sí. para el resultado, se refleja en el resultado. Ujú. Ay, me temo que ya se nos acabó Sí, el otra vez. tiempo. Así Quiero pasa. que antes de irnos, César nos mencione sobre las actividades que tiene aquí en su Ujú. estudio, que por cierto está en este mismo espacio donde Sí. tenemos Vínculos Podcast, que nos cuente los seminarios que suele tener. Ahorita me parece que estás en actividad de pose larga Así es. con gente, ¿verdad? Sí, sí, las actividades que de momento estoy ofreciendo en mi espacio son estas sesiones de pose larga, que no son clases per se, son actividades donde se obtiene una pose larga de 30 horas, se convoca a uno o una modelo y pues las personas que deseen asistir a la sesión también tendrán una asistencia o guía de mi parte. Sin embargo, esta es un poco más breve, a diferencia del tipo de cátedra que ofrezco cuando estoy dando mis clases, que es sumamente constante. Y a la par, pues en estas actividades de este mes, por ejemplo, o el mes siguiente, serán estas poses largas. También ofrezco talleres intensivos y clases permanentes. Clases permanentes en este momento son los días lunes y tengo algunos alumnos inscritos. Y ese programa que está diseñado para las clases permanentes son de un ritmo continuo, pero también en el cual se pueden acoplar, por ejemplo, comenzó hace unas semanas este programa, pero personas pueden inscribirse ahora mismo y tendrán el mismo número de horas dedicadas de práctica y de Mm. enseñanza, aun cuando se alargue, digamos, el término
de esa parte o módulo que se está dando como clase. Ok. Y a su vez, bueno, pues estas son como las actividades que tengo planeadas. También ofrezco talleres intensivos en diferentes partes del país y en diferentes partes del continente o del mundo. Tengo algunos workshops ya programados para el próximo año en diferentes países como Estados Unidos o en Colombia está por confirmarse uno, Qué o padre. también en Europa. Y esos pues también brindan la oportunidad de llevar este conocimiento a diferentes lugares. Ujú. Entonces, pues sí, esas son Para las que se actividades. inscriban, todavía Sí. están a tiempo. Y cuéntanos cómo estás en redes sociales para Claro. que vean tu trabajo. Sí, en Instagram me pueden encontrar como cesarmesa.pintura. En Facebook me pueden encontrar mi página de arte como César Mesa Diagonal Art. Y también en mi página web, cesarmesapaintings.com. Perfecto, Muy César. bien, muchas Pues gracias. de verdad, muchísimas gracias. Ha sido Gracias un a honor ustedes. yo creo que sí hay que hacer con todos una segunda Sí, parte dan porque muchas ganas con siempre el todos los tema, invitados e Podemos invitadas. planearla sin el duda. tiempo luego se va tan rápido y nos Ujú. encanta siempre platicar con todos que Sí. nos Es quedamos muy, siempre muy con muchas ganas. interesante y aprendemos mucho. Pero bueno, muchísimas gracias a Muchas todos. gracias. Cuídense y Hasta el acuérdense de siguiente lunes. compartir, ¿no? Ujú. De suscribirse, la campanita de Ujú. notificaciones y Ujú. todos esos protocolos que YouTube nos ayuda a que sigan con nosotros. Cuídense mucho y aquí estamos para el siguiente. Hasta Bye, luego. Hasta luego. gracias. Gracias.